Raúl entró en el restaurante con una sonrisa confiada, admirando el lujoso entorno que lo rodeaba. Las paredes decoradas con arte moderno y las luces suaves creaban una atmósfera perfecta para la noche especial que había planeado. Quería sorprender a su esposa, Laura, con una cena romántica para celebrar su aniversario de bodas. Mientras caminaba hacia la mesa reservada, su mirada fue atraída hacia un rincón más aislado del salón. Allí, entre risas y susurros cómplices, estaba Laura, pero no estaba sola. El corazón de Raúl se detuvo al verla sentada con un hombre que no reconocía, un extraño que sostenía su mano con intimidad. La cercanía de los dos, las miradas intercambiadas, las sonrisas, todo parecía mal. Raúl sintió una punzada de desesperación y confusión. ¿Por qué estaba ella allí con otro hombre? Su mundo parecía desmoronarse al darse cuenta de que Laura, la mujer a la que tanto amaba, estaba traicionando su confianza. Intentó acercarse discretamente, escondiéndose entre las sombras de las columnas del restaurante, esperando encontrar una explicación racional para lo que estaba viendo. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca para escuchar la conversación, Raúl oyó algo que nunca olvidaría. «No te preocupes, cariño», dijo Laura, acariciando el rostro del amante. «Él no sospecha nada. Todo esto es solo una fachada. Estoy con él solo por su dinero. Pronto, toda esa fortuna será nuestra». Esas palabras fueron como un cuchillo en el corazón de Raúl. Todo el amor, toda la confianza, todo lo que él creía que era verdadero, se desmoronó en segundos. Lágrimas de rabia y dolor comenzaron a formarse en sus ojos, pero se obligó a permanecer tranquilo. Necesitaba entender lo que realmente estaba pasando antes de confrontarla. Raúl siempre había sido un hombre dedicado. Desde joven, trabajó arduamente para alcanzar el éxito. Su empresa de tecnología prosperó, convirtiéndolo en uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Su pasión por el trabajo solo era igualada por el amor que sentía por Laura, su esposa. Laura era una mujer encantadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier entorno y una inteligencia aguda que complementaba perfectamente la de Raúl. Se conocieron en una conferencia empresarial. Laura, una talentosa economista, impresionó a Raúl no solo con su belleza, sino también con su perspicacia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a salir y, en menos de un año, se casaron. Raúl creía que había encontrado a la compañera perfecta, alguien con quien compartiría no solo su vida, sino también sus sueños y ambiciones. Sin embargo, en los últimos meses, Raúl había notado cambios sutiles en el comportamiento de Laura. Ella estaba más distante, a menudo absorta en sus propios pensamientos. Las conversaciones que antes estaban llenas de risas y planes para el futuro ahora eran breves y superficiales. Raúl intentaba ignorar estos cambios, creyendo que solo era una fase o tal vez el estrés del trabajo. Se consolaba con la idea de que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Esa noche, Raúl decidió hacer algo especial para reavivar la llama entre ellos. Reservó una mesa en el restaurante más lujoso de la ciudad, donde habían tenido su primera cena romántica. Planeaba sorprenderla con una joya cara, un símbolo de su amor y dedicación. Mientras se preparaba, imaginaba la expresión de Laura al ver el regalo, creyendo que ese gesto devolvería la alegría a sus ojos. Cuando Raúl llegó al restaurante, la sorpresa fue para él. En lugar de la expresión radiante de Laura al verlo, lo que encontró fue una visión que jamás olvidaría. La mujer que amaba estaba allí, pero no sola. El hombre que la acompañaba parecía joven, encantador y completamente a gusto a su lado. Laura estaba radiante, pero no por Raúl. Ella estaba sonriendo y riendo, tocando el brazo del hombre con una intimidad que Raúl desconocía. Confuso y con el corazón apretado, Raúl se acercó lo suficiente para escuchar la conversación. Las palabras de Laura fueron devastadoras. Ella estaba con él solo por dinero. Toda su vida, sus planes, su amor, todo parecía una mentira. El golpe fue tan profundo que apenas podía respirar. La imagen perfecta que tenía de su matrimonio estaba destruida. En un instante, Raúl se dio cuenta de que todo lo que tenía era una cruel ilusión. La mente de Raúl hervía con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Laura había hecho esto? ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Qué haría ahora? Sintiendo traición y humillación,
Raúl decidió que necesitaba descubrir toda la verdad. No podía simplemente confrontarla sin saber qué estaba realmente ocurriendo. Y, lo más importante, necesitaba decidir qué hacer con esa dolorosa verdad que acababa de descubrir. Raúl salió del restaurante sintiéndose un extraño en su propia piel. Cada paso parecía más pesado que el anterior mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La mujer a la que amaba, por la que había trabajado tanto para proporcionarle una vida cómoda y feliz, solo estaba interesada en su dinero. Se sentía traicionado, humillado y, sobre todo, perdido. Esa noche, Raúl no pudo dormir. Las palabras de Laura resonaban en su mente, y sabía que necesitaba respuestas. Decidió que la mejor manera de descubrir toda la verdad era confrontar a Laura, pero no sin antes prepararse. Necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara sus sospechas y que no permitiera a Laura negar. Al día siguiente, Raúl contrató a un investigador privado, Juan, un hombre discreto y eficiente que ya había trabajado para él en situaciones corporativas. Juan prometió mantener a Raúl informado sobre cada movimiento de Laura y su amante. Durante días, Raúl vivió en un torbellino de emociones. Intentaba mantener la apariencia de normalidad en casa y en el trabajo, pero por dentro, estaba consumido por la rabia y el dolor. La primera información que Juan trajo fue devastadora. Laura y su amante, Marcos, se encontraban regularmente en varios lugares de la ciudad. No había duda sobre la intimidad entre ellos. Juan entregó a Raúl fotos y grabaciones que mostraban a Laura y Marcos en situaciones comprometedoras. Raúl pasó horas analizando cada detalle, intentando encontrar alguna señal de que aquello no era real, pero la verdad estaba allí, ante sus ojos. Mientras tanto, Laura continuaba actuando con normalidad en casa, como si nada estuviera pasando. Raúl comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, los mensajes que ella recibía y respondía rápidamente, las llamadas que atendía lejos de él, los momentos en que ella parecía distraída y distante. Cada uno de estos detalles aumentaba la furia y la determinación de Raúl en descubrir toda la verdad. Una noche, mientras Laura dormía, Raúl decidió registrar su celular. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Los mensajes entre Laura y Marcos eran explícitos, llenos de planes y promesas de un futuro juntos. Discutían sobre cómo dividir la fortuna de Raúl, cómo mantener la fachada del matrimonio hasta que consiguieran todo lo que querían. Raúl sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Quería gritar, confrontarla inmediatamente, pero sabía que debía ser más inteligente. Raúl comenzó a prepararse para el enfrentamiento final. Reunió todas las pruebas que Juan había conseguido y decidió que desenmascararía a Laura frente a Marcos. Quería ver la expresión en el rostro de ella cuando se diera cuenta de que su plan había fallado. Quería que ella sintiera el mismo dolor y humillación que él estaba sintiendo. Mientras esperaba el momento adecuado, Raúl comenzó a distanciarse emocionalmente de Laura. La observaba con una frialdad calculada, estudiando sus movimientos y palabras. Cada sonrisa falsa, cada gesto cariñoso parecía una puñalada en su corazón, pero se mantuvo firme. Necesitaba actuar en el momento perfecto para que su plan no fallara. Durante ese tiempo, Raúl también se acercó a amigos y colegas en busca de apoyo. Compartió su dolor con unos pocos de confianza, sin revelar todos los detalles, pero lo suficiente para que supieran que algo estaba profundamente mal. Sus amigos lo alentaron a ser fuerte y a pensar en su propio bienestar. Eso le dio a Raúl la fuerza necesaria para continuar con su plan. Finalmente, llegó el día. Raúl concertó una cita con Laura en un restaurante, el mismo donde había descubierto la traición. Le dijo que quería sorprenderla, hacer algo especial para reavivar el romance entre ellos. Laura, sin sospechar nada, aceptó alegremente. Raúl también se aseguró de que Marcos estuviera presente, usando uno de los mensajes del celular de Laura para concertar una cita entre ellos. Cuando todos estuvieron en el restaurante, Raúl sintió el corazón latir descontroladamente. Se levantó, sosteniendo el sobre con todas las pruebas, y se dirigió a la mesa donde Laura y Marcos estaban. La mirada de sorpresa y miedo en el rostro de Laura fue todo lo que necesitó para saber que ese era el momento adecuado. Con una calma que no sabía que poseía, Raúl comenzó a desenmascararla, revelando cada detalle de su traición. Laura, pensé que era el momento adecuado para hablar, comenzó Raúl, su voz firme,
pero con una tensión perceptible. Laura lo miró, confusa y preocupada, mientras Marcos parecía listo para huir. Sé todo, continuó Raúl, arrojando el sobre la mesa. Tus encuentros, tus mentiras, tu plan para quedarte con mi dinero. Todo está aquí. Laura abrió el sobre con manos temblorosas, viendo las fotos y leyendo los mensajes que pensaba estaban bien escondidos. Su expresión cambió de sorpresa a desesperación en segundos. Raúl, puedo explicarlo. Comenzó, pero Raúl la interrumpió. No hay explicación que justifique tu traición, Laura. Te amé de verdad, te di todo lo que querías, y a cambio, destruiste nuestro matrimonio por avaricia, dijo Raúl, sintiendo las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo empezar a brotar. Marcos intentó intervenir, pero Raúl lo miró con una furia que hizo retroceder al amante. Y tú, Marcos, no voy a olvidar lo que hiciste. ¿Crees que puedes robarme la vida y a mi esposa y salir impune? La tensión en la mesa era palpable. Los clientes alrededor comenzaban a notar la escena, susurrando entre sí, mientras los empleados del restaurante intentaban entender si debían intervenir. Raúl se mantuvo firme, decidido a ver esta escena hasta el final. Sabía que no había vuelta atrás y que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. La tensión en el restaurante era casi palpable. Raúl estaba de pie, con los ojos fijos en Laura y Marcos. Las pruebas de su traición estaban esparcidas por la mesa, y el silencio que siguió a las palabras de Raúl fue sofocante. Laura, con el rostro pálido y las manos temblorosas, miraba los papeles tratando de encontrar alguna forma de justificarse. Marcos, por otro lado, mantenía una mirada de desafío, como si la situación fuera solo un contratiempo menor en sus planes. Raúl, por favor, escúchame. Comenzó Laura, su voz temblando. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Todo empezó como un error, una escapada que se salió de control. Raúl no quería escuchar excusas. Dio un paso adelante, colocándose entre Laura y Marcos, obligándolos a enfrentar la verdad que él había descubierto. ¿Error? ¿Escapada? Repitió, su voz cargada de dolor. Esto no fue un simple error, Laura. Fue una traición calculada, una farsa que mantuviste por meses. No solo estabas traicionando nuestro matrimonio, estabas planeando destruirme. Marcos se levantó, tratando de mantener la calma. Raúl, estás exagerando. Esto es entre Laura y tú. Yo solo estoy aquí porque ella me ama. No puedes culparnos por querer ser felices. La audacia de Marcos hizo hervir la sangre de Raúl. ¿Felicidad? ¿Llamas destruir la vida de otra persona felicidad? Laura nunca me amó, y tú lo sabías. La usaste para conseguir lo que querías. Bueno, ahora sé todo, y no voy a dejar que se salgan con la suya. Laura comenzó a llorar, lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba sostener la mano de Raúl. Por favor, Raúl, sé que me equivoqué, pero estaba perdida. Tú siempre estabas tan enfocado en el trabajo, en la empresa. Me sentía sola, y Marcos estaba allí. Me hizo sentir viva de nuevo. Raúl apartó su mano, negándose a ser consolado. No justifiques tu traición culpándome, Laura. Te amé, te di todo, y lo tiraste por la borda por dinero y mentiras. Y tú, Marcos, tu presencia aquí solo prueba que eres tan vil como imaginé. Las miradas curiosas de los otros clientes del restaurante y de los empleados fueron ignoradas por Raúl, Laura y Marcos, que estaban atrapados en su propia tormenta de emociones. Raúl sentía su mundo desmoronarse una vez más, pero también una fuerza creciendo dentro de sí. Ya no sería la víctima de esta situación. Raúl, intentó Laura una vez más, su voz débil. Podemos resolver esto. Puedo cambiar, puedo ser la esposa que mereces. Raúl negó con la cabeza, la tristeza en sus ojos evidente. No, Laura. Ya tomaste tu decisión, y yo tomé la mía. Nuestro matrimonio terminó. Me aseguraré de que tú y Marcos no reciban nada de lo que intentan robarme. A partir de hoy, nuestra vida juntos es una farsa terminada. Marcos intentó intervenir nuevamente, su voz arrogante. No puedes hacer esto, Raúl. Tenemos derechos, y lo sabes.
Intentar destruirnos solo te perjudicará más. Raúl rió, un sonido amargo que reflejaba todo el dolor y la rabia que sentía. ¿Derechos? ¿De verdad crees que mereces algo? Usaré todos los recursos que tengo para asegurarme de que no consigan nada. Mi empresa, mi vida, mis amigos, todos sabrán quiénes son en realidad. Laura cayó de rodillas, llorando incontrolablemente. Por favor, Raúl, no hagas esto. Piensa en nuestra historia, en lo que hemos pasado juntos. Raúl la miró, su corazón pesado, pero su determinación inquebrantable. Nuestra historia terminó en el momento en que decidiste traicionarme, Laura. Ahora, seguiré adelante, y ustedes enfrentarán las consecuencias de sus actos. Los guardias de seguridad del restaurante, percibiendo la gravedad de la situación, se acercaron, listos para intervenir si era necesario. Raúl dio una última mirada a Laura y Marcos, su expresión de dolor y determinación clara. Adiós, Laura. Que encuentres la paz que nunca pudiste tener a mi lado. Con esas palabras, Raúl se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Laura y Marcos atrás, junto con los fragmentos de su matrimonio destruido. El dolor seguía allí, pero sabía que, de alguna manera, se recuperaría. Y Laura, ella tendría que enfrentar la verdad sobre quién era y lo que había hecho. En los días que siguieron, Raúl tomó todas las medidas necesarias para proteger sus bienes y su empresa. Habló con sus abogados, aseguró que Laura no tuviera acceso a sus cuentas y comenzó el proceso de divorcio. También buscó apoyo emocional, hablando con amigos y familiares que le ofrecieron consuelo y fuerza. Mientras tanto, Laura intentó desesperadamente reconciliarse con Raúl, pero todos sus intentos fueron en vano. Se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido a un hombre que realmente la amaba, todo por una ilusión de felicidad y avaricia. Marcos, al darse cuenta de que no conseguiría nada de Raúl, pronto desapareció de la vida de Laura, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Raúl encontró una nueva fuerza dentro de sí. Se dedicó al trabajo y a las personas que realmente importaban en su vida. El proceso de sanación fue largo y doloroso, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y, aunque la traición de Laura sería una cicatriz que llevaría para siempre, también sabía que había aprendido una valiosa lección sobre confianza y resiliencia. Con el tiempo, Raúl comenzó a reconstruir su vida. Se permitió abrir su corazón nuevamente, encontrando un nuevo amor que se basaba en la confianza y el respeto mutuo. Así, se demostró a sí mismo que, incluso en las peores traiciones, es posible encontrar un camino de regreso a la felicidad y la paz interior. En los días que siguieron a la revelación en el restaurante, Laura pasó por un torbellino de emociones. El choque inicial dio paso a la negación y, luego, a la ira. No podía creer que Raúl la dejara así, después de todo lo que habían pasado juntos. Intentó contactarlo varias veces, llamándolo, enviándole mensajes, incluso yendo a la oficina, pero Raúl fue implacable. La bloqueó en todas las redes sociales, cambió las cerraduras de la casa e instruyó a sus abogados para que se encargaran de todas las comunicaciones. Laura, ahora sin el apoyo financiero de Raúl, comenzó a sentir el peso de sus acciones. Marcos, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo complicada, rápidamente se alejó, dejando a Laura para lidiar sola con la tormenta que habían creado. Sola, sin dinero y sin amigos, Laura tuvo que enfrentar la realidad de sus decisiones. Comenzó a buscar trabajo, pero su nombre estaba manchado por el escándalo que se había extendido entre los círculos sociales y empresariales de la ciudad. Raúl, por su parte, se sumergió en el trabajo. Sus colegas y empleados notaron un cambio en él, estaba más enfocado, más decidido, pero también más reservado. Aquellos que lo conocían bien sabían que estaba pasando por un periodo difícil, pero respetaron su espacio y lo apoyaron de la mejor manera posible. Raúl comenzó a asistir a sesiones de terapia, donde pudo hablar sobre su dolor y comenzar a procesar sus sentimientos. La terapeuta, una mujer compasiva y experimentada, lo ayudó a entender que no era culpable de las acciones de Laura y que, con el tiempo, podría sanar y seguir adelante. Durante una de esas sesiones, Raúl compartió un pensamiento que lo había estado atormentando. Siento que todo lo que hice fue en vano. Todo el amor, todo el esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para terminar así? La terapeuta lo miró con ternura. Raúl, a veces,
las personas que amamos nos decepcionan de maneras que nunca podríamos imaginar. Pero eso no disminuye el valor del amor que diste. Lo que Laura hizo no define quién eres ni la capacidad que tienes de amar y ser amado. Eso es algo que ella tiene que enfrentar, no tú. Esas palabras resonaron profundamente en Raúl. Comenzó a darse cuenta de que necesitaba perdonarse por confiar en Laura y, más importante, necesitaba perdonarse a sí mismo por cualquier falla percibida en su relación. Empezó a salir más, a reconectar con viejos amigos e incluso a explorar nuevos pasatiempos que siempre había tenido curiosidad pero nunca tiempo para probar. Uno de esos nuevos pasatiempos fue la fotografía. Raúl encontró paz y satisfacción en capturar momentos simples y hermosos a través de su lente. Pasaba horas explorando la ciudad, encontrando belleza en lugares inesperados. Fue durante una de esas excursiones fotográficas que conoció a Ana, una artista plástica que estaba pintando un mural en un parque local. Empezaron a hablar sobre arte, vida y, eventualmente, sobre sus propias historias personales. Ana, con su visión positiva de la vida y su espíritu libre, trajo una nueva perspectiva a Raúl. Empezaron a encontrarse regularmente, primero como amigos, pero rápidamente se dieron cuenta de que había una conexión más profunda entre ellos. Ana era todo lo que Laura no era, honesta, cariñosa y completamente desinteresada en su dinero. Veía a Raúl por el hombre que era, no por lo que poseía. Mientras la relación con Ana florecía, Raúl se dio cuenta de que finalmente estaba sanando. Todavía tenía días difíciles, momentos en los que el dolor de la traición de Laura volvía, pero esos momentos se volvían cada vez menos frecuentes. Con el apoyo de Ana, de sus amigos y de su terapeuta, Raúl comenzó a verse de una manera nueva, no como una víctima, sino como un sobreviviente, alguien que había pasado por una prueba de fuego y había emergido más fuerte y más sabio. Laura, por otro lado, seguía luchando. Sin el apoyo de Raúl, fue forzada a enfrentar sus propios demonios. Se mudó a un pequeño apartamento y comenzó a trabajar como asistente administrativa en una pequeña empresa. La vida que conocía, llena de lujo y confort, había desaparecido. Y, mientras intentaba adaptarse a su nueva realidad, no podía dejar de pensar en cómo podrían haber sido las cosas si hubiera hecho otras elecciones. Una noche, meses después del enfrentamiento en el restaurante, Laura estaba sentada sola en su apartamento, reflexionando sobre su pasado. Tomó una foto de ella y Raúl en una de sus primeras citas, sonriendo y felices. Lágrimas corrían por su rostro mientras finalmente admitía para sí misma lo que había estado negando durante tanto tiempo, había destruido algo precioso, algo que nunca podría recuperar. Raúl y Ana, por su parte, estaban construyendo una vida juntos. Viajaban, exploraban nuevas culturas y compartían sus pasiones artísticas. En uno de esos viajes, mientras estaban en una playa tranquila al atardecer, Raúl se arrodilló y le pidió a Ana que se casara con él. Ella dijo que sí, y en ese momento, Raúl sintió que había encontrado la paz y la felicidad que tanto buscaba. El viaje de Raúl fue largo y doloroso, pero surgió más fuerte, más sabio y más consciente de lo que realmente importaba en la vida. Aprendió que, incluso en las peores traiciones, es posible encontrar un camino de regreso a la felicidad y la paz interior. Y, aunque las cicatrices de la traición de Laura siempre estarían allí, servían como un recordatorio de su resiliencia y capacidad para amar y ser amado nuevamente. Raúl estaba comenzando a recuperarse de la tormenta emocional que había azotado su vida. La revelación de la traición de Laura había dejado cicatrices profundas, pero estaba decidido a seguir adelante. La vida con Ana estaba floreciendo, y finalmente sentía que estaba recuperando el equilibrio. Mientras Raúl se concentraba en su nueva relación y en los proyectos profesionales, Laura enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Había perdido el confort y el lujo que antes formaban parte de su vida. Ahora, trabajaba duro para pagar sus cuentas e intentar reconstruir algo de lo que había perdido. Cada día era una lucha para ella, un recordatorio constante de sus errores y de la vida que podría haber tenido si hubiera hecho elecciones diferentes. Sin embargo, la vida de Raúl tampoco estaba libre de desafíos. A pesar de su progreso, todavía cargaba con el dolor y la desconfianza generados por la traición de Laura. Algunas noches, se despertaba sudando frío, recordando los momentos en que había descubierto la verdad. Ana era comprensiva y siempre estaba a su lado, ofreciendo consuelo y apoyo, pero Raúl sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer.
Durante una reunión en el trabajo, Raúl notó que uno de sus colegas, Javier, estaba actuando de manera extraña. Javier era uno de los pocos que sabía sobre el divorcio de Raúl y había sido un amigo cercano durante el proceso. Pero ahora, había algo diferente en su comportamiento, algo que Raúl no lograba identificar. Decidido a no dejar que sus inseguridades interfirieran en su vida profesional, Raúl abordó a Javier después de la reunión. «Javier, ¿todo bien? Pareces un poco distante últimamente». Javier dudó por un momento antes de responder. «Raúl, yo necesito contarte algo. No sé cómo empezar, pero creo que debes saberlo». El corazón de Raúl se aceleró. Temía que algo más estuviera ocurriendo, algo que pudiera desestabilizar su vida nuevamente. «¿Qué es, Javier? Habla de una vez». Javier respiró hondo antes de continuar. «Laura me buscó. Dijo que quería disculparse y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para reparar lo que hizo. Parece realmente arrepentida, Raúl. No sabía si debía contártelo, pero pensé que debía saberlo». La noticia golpeó a Raúl como un puñetazo. No esperaba volver a escuchar sobre Laura, mucho menos que ella estuviera intentando redimirse. La confusión y el dolor regresaron con fuerza, pero se esforzó por mantener la calma. «¿Y qué piensas tú, Javier? ¿Crees que está siendo sincera?» Javier se encogió de hombros. «No lo sé, Raúl. Solo sé que parecía muy diferente a la Laura que conocíamos. Creo que, en el fondo, realmente se arrepintió». Raúl no sabía cómo procesar esa información. Parte de él quería creer que Laura podía cambiar, que realmente podía arrepentirse y convertirse en una mejor persona. Pero otra parte, la parte más herida y desconfiada, no podía olvidar la profundidad de su traición. En los días siguientes, Raúl luchó con sus sentimientos. Habló con Ana sobre lo que Javier había dicho, y ella, como siempre, fue comprensiva. «Raúl, solo tú puedes decidir si quieres darle una segunda oportunidad a Laura. Pero recuerda que tu bienestar es lo más importante. Si esto te lastima más, tal vez sea mejor seguir adelante y dejar el pasado donde pertenece». Raúl sabía que Ana tenía razón. Necesitaba pensar cuidadosamente sobre lo que quería para su futuro. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba confrontar a Laura y escuchar directamente de ella lo que tenía que decir. Era hora de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Concertó una cita con Laura en un café discreto, lejos de las miradas curiosas de la ciudad. Cuando llegó, vio a Laura sentada en la mesa, pareciendo nerviosa y abatida. Lo miró con ojos llenos de lágrimas, claramente esperando que él dijera algo primero. «Laura», comenzó Raúl, sentándose a la mesa. «Javier me dijo que lo buscaste. Dijo que querías disculparte y tratar de reparar las cosas. Estoy aquí para escuchar lo que tienes que decir». Laura se secó las lágrimas antes de hablar. «Raúl, sé que me equivoqué. Sé que te lastimé de una manera que nunca podrá ser reparada completamente. Pero estoy realmente arrepentida. Perderte me hizo darme cuenta de lo tonta y egoísta que fui. Todo lo que quiero ahora es una oportunidad para redimirme, para mostrar que puedo ser una mejor persona». Raúl la escuchó en silencio, tratando de discernir la verdad en sus palabras. Quería creer que Laura estaba siendo sincera, pero sabía que debía ser cauteloso. «Laura, no sé si puedo confiar en ti nuevamente. El dolor que causaste no va a desaparecer tan fácilmente. He seguido adelante con mi vida, y ahora estoy con alguien que me ama y me respeta de verdad». Laura bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus acciones. «Entiendo, Raúl. Y no estoy pidiendo que volvamos o que me perdones completamente. Solo quiero una oportunidad para mostrar que he cambiado. Quiero hacer algo bueno, algo que de alguna manera pueda compensar lo que hice». Raúl suspiró, sintiendo un conflicto interno. Quería seguir adelante y dejar el pasado atrás, pero también sabía que tal vez darle a Laura una oportunidad de redención podría ayudarlo a cerrar ese capítulo de su vida. «Voy a pensar sobre esto, Laura. Pero ten en cuenta que mi enfoque ahora es mi felicidad y mi futuro. Si realmente has cambiado, entonces espero que encuentres una manera de demostrarlo, no solo a mí, sino a ti misma». Laura sintió,
agradecida por la pequeña apertura que Raúl le había dado. Gracias, Raúl. Realmente espero que algún día puedas ver que he cambiado. Y lo más importante, espero que encuentres toda la felicidad que mereces. Raúl salió del café sintiéndose un poco más ligero. Sabía que todavía tenía un largo camino por delante, pero estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto para él. La vida continuaba, y estaba decidido a seguir adelante, construyendo un futuro basado en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Raúl continuó su vida con Ana, cada día consolidando más el amor y la confianza entre ellos. El proceso de sanación fue largo, pero Ana estaba a su lado en cada paso, ofreciendo un apoyo incondicional que nunca había experimentado antes. No solo era su pareja, sino también su confidente, su amiga y su mayor apoyo. Laura, por su parte, comenzó a tomar medidas concretas para cambiar su vida. Se inscribió en programas de apoyo psicológico e inició trabajo voluntario en una organización que ayudaba a personas a superar crisis personales. El trabajo la ayudaba a encontrar un propósito y a redimirse, aunque solo fuera un poco, por los errores que había cometido. El dolor de perder a Raúl y la vida cómoda que tenía a su lado era algo con lo que tendría que convivir, pero ahora, al menos, estaba intentando hacer algo positivo con su vida. Raúl y Ana decidieron casarse en una ceremonia íntima en la playa, rodeados solo por amigos y familiares cercanos. El día estaba perfecto, con el sol poniéndose en el horizonte, lanzando un brillo dorado sobre el mar. Mientras Ana caminaba hacia él, Raúl sintió una ola de emoción y gratitud. Había pasado por tanto, pero ahora estaba allí, con la mujer que amaba, listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Raúl, dijo a Ana, tomando sus manos. Prometo estar a tu lado en todos los momentos, buenos y malos. Te amo con todo mi corazón. Raúl sonrió, sintiendo una felicidad que pensó imposible de alcanzar nuevamente. Ana, trajiste luz a mi vida cuando todo parecía oscuro. Prometo amarte y apoyarte en todo. Estoy eternamente agradecido de tenerte a mi lado. Intercambiaron votos, rodeados de sonrisas y lágrimas de alegría de sus seres queridos. La ceremonia fue simple, pero llena de significado. Para Raúl, era un símbolo de un nuevo comienzo, una vida construida sobre bases sólidas de amor y confianza. Mientras tanto, Laura, a pesar de seguir enfrentando desafíos, encontró un nuevo sentido en su vida. El trabajo voluntario y la terapia la ayudaron a comprender mejor sus acciones y a buscar un camino de redención. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero podía intentar hacerlo mejor en el futuro. Unos meses después de la boda, Raúl recibió una carta de Laura. Con hesitación, abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Raúl, sé que mis palabras nunca podrán reparar lo que hice, pero quería que supieras que estoy intentando ser una mejor persona. Trabajar con personas que pasan por crisis me hizo darme cuenta de lo profundamente que nuestras acciones pueden afectar la vida de los demás. Sé que nunca podré deshacer el daño que causé, pero estoy decidida a hacer algo bueno con lo que aprendí. Espero que tú y Ana estén bien. Me alegra saber que encontraste la felicidad que mereces. Gracias por mostrarme que es posible cambiar, incluso cuando todo parece perdido. Con sinceridad, Laura. Raúl leyó la carta en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. No estaba listo para perdonar completamente, pero respetaba el esfuerzo de Laura por buscar la redención. Sabía que, al igual que él había encontrado una nueva oportunidad en la vida, ella también merecía encontrar paz y propósito. La vida de Raúl continuó, llena de amor y logros. Él y Ana viajaron, exploraron nuevos lugares y vivieron aventuras juntos. Cada día era una celebración del amor que compartían, y Raúl nunca dejaba de agradecer por haber encontrado a alguien tan especial. Un día, sentado en la terraza de su casa con vista al mar, Raúl reflexionó sobre su viaje. Había pasado por momentos de profundo dolor y traición, pero también encontró una fuerza dentro de sí que nunca supo que tenía. Aprendió a valorar la verdad, la confianza y el amor verdadero. Mientras miraba al horizonte, sonrió, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. Había superado la traición, reconstruido su vida y, sobre todo, encontrado la paz interior. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en la situación de Raúl? ¿Cómo lidiarías con la traición y la búsqueda de la felicidad? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión.